Estábamos con, entonces, el tema de lo del proyecto, ¿no? Esto de que el proyecto tiene que tener una continuidad y que de repente no se podía cortar, ¿no es cierto? Por eso la importancia de los roles y el tema del monitoreo. El monitoreo es muy importante o establecer mecanismos, digamos, de monitoreo. ¿Por qué? Porque de repente hay cuestiones, muchas veces cuando uno pone en marcha una determinada estrategia o una determinada metodología de trabajo, eh, la, que surgen, digamos, de improviso, ¿sí? Es decir, o cosas que uno no se esperaba, o estrategias que uno, digamos, empezó a aplicar y que de repente no tuvieron el resultado que uno esperaba, ¿no? Entonces, la cuestión pasa por decir, bueno, que a veces hay que hacer modificaciones en el momento, o sea, uno no puede esperar a terminar de aplicar un determinado proyecto porque, bueno, a veces lo mejor o lo recomendable es que eso se modifique sobre la marcha para que el proyecto de repente tenga el mejor resultado, ¿sí? O de repente, qué sé yo, hay alguien del grupo o alguien de los que tiene que poner en marcha el proyecto y no lo hace, es bueno, hacemos un enroque o reemplazamos a esa persona, ¿no? Entonces, buscar estos mecanismos, ¿no? O a veces, inclusive, se dan cuestiones o aspectos que uno no conocía del grupo, ¿sí? O estrategias que movilizaron en cierta forma al grupo, o sea, bueno, cuestiones que se presentan y que de repente nos sirven para poder conocer justamente al grupo, ¿no? O al nivel que tengamos que trabajar en otra dimensión o en otro aspecto y poder capitalizar eso, ¿sí? Bueno, entonces, estos serían un poco los elementos, ¿sí? Y bueno, y por supuesto la estrategia propiamente dicha, ¿no? ¿Qué actividad específica es la que vamos a desarrollar? También para que quede bien claro, ¿sí? O sea, el tipo de actividad, porque digamos, de repente se da que a veces mucha gente interviene, no quiere participar y no es la idea. O sea, la idea es que poder desarrollar la actividad que corresponde, ¿sí? Y que intervenga la gente que tiene que intervenir o que es necesaria que intervenga. Entonces, eh, ¿para qué? Para que justamente el proyecto, digamos, no pierda su razón de ser, ¿sí? Ahora bien, vamos acá una vez que el proyecto está elaborado, que está cerrado, lo que vamos a hacer es pasar al siguiente nivel, que es el de la ejecución. Es decir, este proyecto que nosotros fuimos armando, lo vamos a poner en marcha, ¿sí? Y vamos a ya realizar actividades concretas. ¿Qué actividad concreta van a hacer los miembros del equipo? Bueno, recuerden que acá volvemos a trabajar, ¿no? En los 4 niveles que habíamos planteado. Comunidad, ¿no? Institución, grupo áulico y familia. ¿Mm? Bueno, ¿qué vamos a hacer o qué va a hacer cada uno de los miembros en esta etapa de ejecución? ¿Sí? Primero, el orientador social lo que va a hacer es actividades que faciliten el acercamiento de la comunidad a
a la institución educativa. A la vez también tratar de establecer vínculos con otras instituciones, o con las, mejor dicho, con las instituciones, digamos, que formen parte de la comunidad. ¿Se acuerdan esto de, por ejemplo, el tema de los clubes, ¿no? De las sociedades de fomento que de repente son de vital importancia para justamente cuando hay una carencia dentro de la escuela, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Frente a no poder hacer una actividad o algo por el estilo, no disponer de un lugar a lo mejor para desarrollar un acto, ¿eh? Bueno. Ahora en pandemia las utilizamos mucho para el tema de la vinculación con los chicos. Claro, por ejemplo. Nosotros que vamos a la escuela una vez cada 15 días por la entrega de alimentos, utilizamos el merendero para aquellas personas que no vinieron a buscar las actividades, las dejamos ahí como una segunda opción, por ejemplo. Claro, exacto, sí. Está bueno lo que dice Cintia, o sea, esto de poder cumplir, sobre todo en las escuelas del Estado, ¿no? Esto de cumplir una función social importante que a veces sabemos que la escuela cumple y mucho, ¿no? Es decir, a veces no podemos abrir la escuela, ¿no? O algo por el estilo, entonces, bueno, tenemos que buscar un punto de reunión para que la gente pueda acercarse y brindar, pueda seguir brindando este servicio. ¿Sí? También. Sí. Y a nosotros, por ejemplo, lo que nos pasó es que en una escuela donde trabajo, dejé de trabajar y ahora volví a trabajar, es que cuando fue lo de la explosión de Moreno, que se empezaron a revisar todas las escuelas, bueno, la escuela donde yo trabajaba estaba inhabitable. Claro, y bueno, tuvimos que suspender las clases durante mucho tiempo hasta que conseguimos un club, y bueno, era una cancha de fútbol y dábamos clases, poníamos tablones y dábamos clases ahí. En una situación muy particular, igualmente, donde, bueno, no eran las clases ideales, pero ante no tener vínculo, contacto ni clases con los chicos, por lo menos tuvimos un lugar para terminar el año ahí. Claro, digamos. lógico. Pero fueron sí. Sí, muchas veces. En ese barrio las instituciones son muy importantes, o sea, tenemos mucho nexo, mucho vínculo con todos, es como inclusive, que hay una red de contención grande. Claro, no, es importante porque, digamos, de repente pueden presentarse situaciones imprevistas en donde se necesita justamente el apoyo. Yo, por ejemplo, una vez una escuela privada, una vuelta que hubo un tornado, se les había volado el techo de chapa, y tuvieron que recurrir a una sociedad de fomento, o la escuela, mejor dicho, dependía de una sociedad de fomento, ¿no? Y la sociedad de fomento ayudó hasta que se pudo reparar, pero ayudó a que se puedan continuar con las clases, ¿no? O sea, es muy importante el hecho de poder vincularse también entre las instituciones que componen la comunidad, ¿no? Yo lo veo en mi escuela, a ver, no es una escuela carenciada, pero por ejemplo, el tema de educación física es un tema. O sea, y no está en una zona carenciada ni nada por el estilo, pero digamos, parece un detalle, pero encontrar el lugar adecuado para que el chico pueda hacer educación física es un problemón, porque tenés que estar buscando que esté cerca, que por dónde vienen los chicos, que las instalaciones, que quién está con los chicos, que quién les abre la puerta. Traslado.
si tiene Tal cual. cobertura médica, el tema del De traslado, los baños. el tema que si tiene comedor, porque si el chico viene a la mañana o va a la mañana y tiene que entrar a la tarde a clase, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? O sea, parece que no, pero es increíble. O sea, eso después, aparte, tiene que venir el inspector y autorizar que se pueda hacer actividad ahí. ¿Sí? Porque si el inspector viene y mire y te dice, no, mire, acá no se puede. Nosotros, por ejemplo, una vuelta estábamos en un lugar que había que pasar la vía. Y fue todo un tema, o sea, tuvimos que articular un montón de medidas para que se pueda, porque era un tema, un riesgo muy grande el tema de la vía. Y sabemos que los chicos, o sea, son chicos y más de una vez se ponían a pavear cruzando la vía, ¿no? Y cosas por el estilo. Gracias a Dios nunca pasó nada. Después cambiamos de lugar, pero era un tema ese. O sea, el guardabarrera llamando al colegio, ha pasado, ¿no? Que miren que están los pibes acá que están jorobando, que están saltando, que qué sé yo, y de repente era un problemón para nosotros. Por eso la importancia de contar con un lugar cerca también, porque a veces pasaban, qué sé yo, hechos imprevistos que de repente, no sé, un chico que se lastimaba en educación física y tenía que salir alguien corriendo para asistir al profesor, porque el profesor solo con todos los alumnos, una vuelta me llamó un día a la mañana desesperado, me dice, mira, se me lastimó un pibe, me dice que lo tienen que trasladar, la madre no puede venir. ¿Qué hago? ¿Sí? O sea, me ha tocado salir como bombero acercarme hasta el lugar, quedarme con el grupo, el profesor acompañar al chico, o sea, o al revés, también lo mismo, el profesor quedarse con el grupo y yo tener que acompañar al alumno, o sea, son detalles, ¿sí? Son detalles muy importantes que por eso es importante contar con esta información, pero más que nada tener un buen acercamiento con las instituciones, ¿sí? Claro, tener una buena comunicación y un buen vínculo, Claro. porque no se sabe en qué momento uno va a necesitar o a depender o nada. Es el No, nexo. no, tal cual, o el hecho de, qué sé yo, este, las escuelas confesionales, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de, no sé, el chico que tiene que tomar la comunión? Tenemos que buscar una iglesia cerca, un cura que haga de capellán. O sea, son actividades que de repente tienen que preverse y tienen que trabajarse de alguna forma porque, y tenemos que contar justamente con un apoyo exterior. Básicamente eso. Bueno, la cuestión, el orientador social, ¿sí? En esta instancia también va a desarrollar actividades que tiendan a disminuir los impactos negativos en los aprendizajes de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, si sabemos que el grupo cuenta con, no tiene internet o acceso a libros o medios de comunicación, por ejemplo, que hablábamos recién con Jiménez, ¿no? O sea, bueno, ¿hay alguna sociedad de fomento cerca que tenga una biblioteca que cuente con, no sé, con recursos? Si el chico quiere hacer, o si hay una biblioteca, ahora, bueno, no se usa tanto, ¿no? Ahora tenemos internet, pero digamos, un lugar donde no tenemos acceso a internet, ¿no? Tenemos una biblioteca, tenemos libros de apoyo, libros de texto, o te dicen, mira, no los puedo comprar. Pueden sacarlo para trabajar, pueden para hacer fotocopias, bueno, ¿sí? O sea, son todos detalles, ¿no? Que hacen justamente a disminuir esto de, digamos, que el sujeto se vea perjudicado o elementos que puedan demorar
su acceso al objeto de aprendizaje. El orientador escolar acá también va a seguir trabajando en forma conjunta con la comunidad, con el MR, y básicamente, ¿sí?, va a realizar estrategias y actividades en donde la comunidad pueda reconocer sus valores, facilitar la comunicación con la comunidad, reconocer los aprendizajes dentro de esa o darle mayor valor al aprendizaje, ¿sí? O sea, tenemos comunidades que a veces que a lo mejor priorizan otras cosas, ¿no? Tenemos un alto nivel de repetencia o como que tienen una imagen de la escuela que no es la mejor, entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo podemos optimizar esto? ¿No? O cómo podemos lograr de que la comunidad dé importancia a la escuela, ¿no? Dentro de sus características, porque si sabemos que es una comunidad que a lo mejor prioriza el trabajo por el estudio, bueno, veremos cómo lo resolvemos. Que la escuela también por ejemplo, actividades o charlas, ¿no?, para la comunidad, o como para trabajar inquietudes dentro de la misma comunidad. A veces no tienen dónde recurrir o de repente no tienen cómo resolver una determinada problemática. Decir, bueno, contamos con el personal de la escuela para poder ayudarnos en este tema, por ejemplo, ¿sí? O para poder informarnos sobre determinada problemática. Bueno, y el fonoaudiólogo también va a brindar o va a desarrollar actividades informativas hacia la comunidad sobre los distintos trastornos del lenguaje. Es decir, esto de repente, muchas veces, ¿no?, los padres, por ejemplo, esto que hablábamos hoy al principio de la clase, ¿no?, esto de que de repente no saben por qué no hablan, o si es un trastorno determinado como el tartamudeo, o los problemas de pronunciación pueden tener una causa orgánica o es un tema emocional, o por qué se pueden deber. Bueno, todo esto sirve para hacer un pequeño despistaje, vamos a decir. Y por último, también el fonoaudiólogo lo que va a hacer es brindar apoyo a otras instituciones de la comunidad. Por ejemplo, si un chico tiene que hacer tiene que hacer un tratamiento fonoaudiológico fuera del colegio, ¿sí? Supongamos que tenemos un centro asistencial o una salita que de repente brinde este tipo de actividades. Bueno, lo que va a hacer es trabajar en forma conjunta con este profesional externo, ¿sí? Es decir, va a tratar de coordinarse para que el tratamiento o el trabajo que haga ese profesional externo tenga su continuidad dentro de lo que es el ámbito escolar, ¿sí? Bueno, con la institución, ¿qué van a hacer cada uno de los miembros? Acá los miembros van a trabajar los 4 en forma conjunta porque la idea es trabajar y mejorar todas las problemáticas que se den dentro de la institución con respecto al aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, establecer espacios de reflexión como para ver todas las cuestiones que tengan que ver con lo disciplinario, ¿no? Por ejemplo, asambleas de aula, consejos de aula, todo este tema que implique, digamos, la participación de los miembros. Ver también o poder coordinar o establecer acuerdos
en lo pedagógico o en lo metodológico dentro de la institución, ¿sí? O por lo menos dentro de los departamentos, quizás no tanto en primaria, pero en secundaria está esto mucho del trabajo por departamento, ¿no? De decir, bueno, qué criterios acordamos, ¿no? O qué forma de trabajo acordamos para poder llevar a cabo mejor la tarea, o qué esperamos como institución, o qué tenemos que modificar también de nuestra forma de dar clase. Después el tema de participar en las jornadas de perfeccionamiento, a fin de poder, digamos, de repente ayudar a la institución justamente a pensarse a sí misma y a modificar lo que haya que modificar, ¿no? Que de repente a veces es necesaria como una mirada externa. No sé si está bueno de repente a veces el hecho también de que el equipo pertenezca a la propia institución, porque a veces también justamente no ayuda a tomar esta distancia necesaria. Pero bueno, la idea es participar en el desarrollo de las jornadas, ¿sí? O de las distintas instancias de perfeccionamiento para poder justamente realizar un mejor análisis del funcionamiento institucional. Y por último también, acá específicamente el fonoaudiólogo, ¿sí? Va a también informar a la comunidad, o a la comunidad educativa o a la institución, sobre los distintos trastornos específicos del lenguaje. Acá sí, ya es un tema más específico del fonoaudiólogo. Profe, una consultita. Sí. ¿Los trastornos del lenguaje que aparecen en la institución o en general, como a modo informativo? Claro, acá está buena la pregunta, porque acá sí, se refiere específicamente a lo que aparece en la institución. ¿Sí? Es decir, poder ayudar al docente o a los docentes o inclusive a los directivos en una, vamos a decir, una situación de despistaje, de poder aclarar ciertas patologías o ciertas problemáticas que se pueden presentar dentro de una institución. Profe, y una Bueno, cosita más. sí, Perdón, decime, no hay que problema. no pude llegar a anotar. La primera, que en cuanto a la institución, ¿la podría repetir? Que decía reflexionar Sí, entonces, o algo así. habíamos dicho, participar en las jornadas de reflexión o de perfeccionamiento docente, ayudando a la institución a poder analizarse, digamos, a sí misma. Participar también en lo que tiene que ver con lo reglamentario, con los consejos de aula, o con las asambleas, o con los códigos de convivencia, por ejemplo. Y ayudar a los docentes a reflexionar también en cuanto a lo que tiene que ver con lo pedagógico o con lo metodológico, cuáles serían las cuestiones a modificar desde ese aspecto. ¿Sí? Bueno, vamos con el grupo áulico entonces. Respecto al grupo áulico, ¿sí? Primero, el orientador social, ¿sí? Va a ayudar a los otros miembros aportando toda la información que tiene respecto a los grupos.
Es decir, el aportar estas características, ¿no? O conformaciones del grupo, nos va a permitir entender mejor cómo funciona ese grupo. Lo mismo, no solo a los otros miembros del equipo, sino también al propio docente. Es decir, ¿qué estrategias brindamos o qué información brindamos para que las estrategias funcionen lo mejor posible? ¿Sí? Es decir, muchas veces pasa, ¿no?, que el docente como que a veces no conoce al grupo, ¿sí? O hay cuestiones del grupo que no maneja. En primaria no se da tanto esto, se da más en secundaria a veces, ¿no? Que de repente el docente como que no conoce un poco también las características del grupo, ¿no? Entonces a veces es necesario hacer algunas aclaraciones y hacer algún aporte en este sentido. El orientador escolar y el MR, ¿sí?, van a asesorar al docente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder mejorar la relación del docente con el alumno. Mejorar también la metodología también con respecto a ese grupo, ¿sí? Y brindar propuestas y estrategias adecuadas frente a las problemáticas que se presenten en ese grupo. Problemáticas de aprendizaje estamos hablando, ¿sí? Bueno, el fonoaudiólogo, ¿sí?, con respecto al grupo, va también a trabajar ya específicamente con todas las problemáticas que se presenten dentro del grupo. Ya va a trabajar en forma un poco más personalizada con los miembros, trabajando o tratando de hacer, digamos, diagnósticos o de repente también haciendo un seguimiento de los trastornos o de las problemáticas que cada uno de los sujetos tenga, y a la vez también va a aportar todo el conocimiento que tenga con respecto a esos sujetos o con respecto también a la forma de comunicarse y a la forma de también de comunicarse propio de la familia de pertenencia de donde están esos sujetos, ¿sí? Bien. Bueno, y por último, con la familia, digamos, el orientador social lo que va a hacer va a intervenir frente a situaciones de violencia, por ejemplo, situaciones de violencia o de abuso que se pueda presentar dentro de la familia. Ahí, por ejemplo, cuando tiene que dar intervención a alguna autoridad ya o algo, bueno, ahí ya interviene. Tratar de acercar a la familia a lo que es la participación de la vida escolar, hacer actividades, digamos, o elementos que permitan, es decir, poder concientizar y ayudando acá al orientador escolar a concientizar a la familia sobre las distintas problemáticas que se presentan, ¿sí? El orientador escolar va también a intervenir en situaciones
frente a situaciones puntuales que se presenten con respecto a los sujetos en cuanto a su vida familiar. También va a participar dentro de lo que es la concientización de la familia, ¿sí? Frente a la actividad escolar. Y también lo que va a hacer es utilizar todas las técnicas y recursos disponibles para poder hacer una evaluación del sujeto. Entrevistas, test, lo que sea, ¿sí? Conocer un poquito la vida, vamos a decir, la vida social o la vida familiar del sujeto. El MR va también a organizar actividades para que la familia participe con esas actividades, ¿sí? O sea, vamos a pensar actividades que sabemos que la familia va a poder acompañar en algún momento. Por eso justamente es necesario conocer un poco la dinámica de esa familia. Y, por ejemplo, también organizar charlas para padres, ¿sí? O participar o hacer reuniones de grupos de padres que permitan abordar distintos temas, como para poder también acompañarlos en esta instancia. Y por último, el fonoaudiólogo lo que va a hacer es brindar información también a la familia de los distintos trastornos y va a desarrollar actividades que permitan la participación de los padres en la reeducación fonética o en los trabajos de educación, las actividades que requieran para poder mejorar el nivel de lenguaje. Bueno, una vez que termina entonces toda la parte de ejecución, vamos a pasar a lo que es evaluación, en donde el equipo lo que va a hacer es, se va a reunir, ¿sí? Para trabajar y evaluar cómo fue la marcha de todo esto que se trabajó y ver cuáles son también las cuestiones que hay que modificar y las cuestiones que de repente tenemos que incorporar, o las cuestiones también que surgieron, ¿no? Durante la marcha de este proyecto y que de repente necesitan algún grado de modificación, ¿sí? Es decir, el equipo acá se reúne, ¿no? Las reuniones generalmente son reuniones periódicas, a veces tienen reuniones parciales, ¿no? Pero generalmente la evaluación, ¿sí? Se realiza a fin de año, cuando finaliza un poco el periodo o el ciclo escolar, o cuando también finaliza cada una de las etapas, digamos, en las que va desarrollándose este proyecto, o frente a también situaciones puntuales, es decir, si se ha dado situaciones de violencia o situaciones u otro tipo de casos graves dentro de la escuela, bueno, el equipo obviamente que ahí tiene que reunirse, tiene que tener una activa participación, sobre todo brindando asesoramiento muchas veces a los directivos frente a situaciones de violencia física o de violencia escolar. Entonces, la idea es que se puedan sacar conclusiones y que estas conclusiones sirvan también para trabajar en los años siguientes, ¿sí? Si el grupo continúa, para que también haya una continuidad a nivel institucional, ¿sí? Esto sería un poco, básicamente,
el trabajo del equipo a nivel de escuela común, ¿sí? Después vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con el trabajo del equipo, pero en las próximas clases de escuela de educación especial, ¿sí? En donde, digamos, la dinámica es distinta, se agregan otros miembros, tienen otro funcionamiento también, después lo vamos a ver con mayor detalle. Así que por ahora vamos dejando acá y bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Así que bueno, Gracias, nos vemos. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, hasta buenas luego. noches. Gracias, profe. Buenas noches.